Está con nosotros, el segundo bloque del Ciudadano se Revela, está con nosotros el dirigente Alejandro Velázquez. Porque te tengo que decir, dirigente camionero del Frente Renovador. El nombre que quede, ¿no? Está Sí, bien. ambas cosas, ¿no? Tanto de camioneros como obviamente del Frente Renovador. Así ¿Cómo que andás, buenas Alejandro? noches, muy bien, Me gracias. imagino que, Alejandro, buenas noches, gracias por venir. Imagino que es expectante por este cambio de rumbo que va a tomar el país. Ustedes participaron políticamente de este espacio. Expectante, contento, feliz de que a partir del 10 de diciembre comienza una nueva Argentina. Y comienza un gran desafío del peronismo justamente, poner la Argentina de pie nuevamente, nada más y nada menos después de toda esta famosa herencia, como se habla últimamente, que no va a quedar a la Argentina. Un desafío muy grande en la personalidad del nuevo presidente, que es Alberto. La verdad que en lo personal le tengo mucha confianza en que va a poder llevar adelante una Argentina totalmente distinta. Lo veo un tipo extremadamente preparado, con mucha convicción, con mucha fuerza, y creo que va a volver a ser la Argentina que era antes, ¿no? Marcando agenda no solamente en nuestra zona, sino a nivel mundial, que es lo que hoy necesitamos, una presidencia fuerte que pueda marcar y darle confianza a los argentinos y también así a los inversionistas, de que las reglas están claras y que empecemos a plantear a la Argentina como una herramienta y como fuente laboral para todo, ¿no? Que terminemos con esa especulación y esa timba financiera y que realmente empecemos a producir. Tener un poco más de sentido social, ¿no? De la cosa. Y la verdad que sí, a ver, creo que fueron 4 años que nos van a salir muy caros, una deuda multimillonaria que se fugó, ¿no? Con la timba, y que bueno, ahora hay que empezar a construir Argentina desde abajo. Y en eso confío plenamente en que Alberto tiene la capacidad, y así también en Sergio Massa, un gran amigo en el cual mantenemos el diálogo fluido. Justamente anoche estábamos hablando. La verdad que Sergio va a tener un rol fundamental dentro del Congreso de la Nación para aprobar las herramientas que va a necesitar Alberto para poner justamente a la Argentina de pie. Alejandro, vos justamente te iba para ese tema. Del lado sindical hay una conducción que es Hugo Moyano, que apoya este gobierno, que marca cierta diferencia con la CGT. Del lado político, debo reconocer que tu institución con Massa, porque yo lo veía como embajador de Estados Unidos o retirado de la política, porque fue hábil políticamente o tuvo la grandeza de bajarse que había que bajarse y escucharlo a Alberto Fernández, y hoy tiene un rol importantísimo. ¿Vos creés que va a poder confluir lo político de Sergio Massa, el Frente Renovador, esa tercera vía, por así decirlo, el sindicalismo, el peronismo y lo que es el cristinismo? Yo creo que sí, a ver, justamente vos dijiste una palabra que nos involucra a todos y que de cierta manera todos nos sentimos representados, que es el peronismo. El peronismo nos representa a todos, cada uno puede tener una banderita particular, pero en definitiva todos somos peronistas. Y cada vez que los peronistas nos juntamos en una oficina a discutir, siempre se escuchan los gritos de afuera, pero una vez que salimos todos unidos, y eso es lo importante. Pero te decía que cuando los peronistas se pelean son como no los lo quise gatos. decir, ¿viste? Porque la palabra gato no está muy bien vista últimamente, ¿viste? Se reproducen, ¿viste? No, pero a ver, a lo que quiero ir concretamente, que Sergio justamente cumple ese rol dentro del Congreso de mediador, ¿no? Entre el albertismo, entre el kirchnerismo, y confío plenamente que el sindicalismo va a convivir, porque hoy se necesita de todo para poder salir adelante. Y no vemos una necesidad de confrontación con el gobierno, como sí lo tuvimos, por ejemplo, con Macri, cuando él venía planteando que este era el camino, de que el ajuste era la solución, de que la devaluación, la pérdida de poder adquisitivo del salario, la pérdida de los puestos laborales, ahí es donde empieza el conflicto con el sindicalismo. Y mientras que Alberto no tome ese camino, y claramente el sindicalismo va a seguir acompañando. Y en eso veo un rol muy fuerte, tanto de Hugo, que es una persona muy representativa dentro de Argentina, y la verdad que tenemos muchos vínculos nacionales y que hoy nos dan la posibilidad de poder plantear en Buenos Aires lo que necesita Misiones, y es lo que más queremos nosotros. Para nosotros, primero está Misiones, segundo está Misiones y tercero está Misiones. Esa es la realidad, y queremos que a los misioneros nos vaya bien. Y para que nos vaya bien hay que gestionar muchísimo. Y en eso veo la figura, por ejemplo, de Oscar Herrera, que es el gobernador electo, también un amigo al cual aprecio muchísimo. Veo una figura muy importante para las misiones que se vienen. Dentro de este contexto nacional, Oscar va a ser un excelente gobernador. Bien,
Yo recuerdo que arrancaba el programa de la semana pasada diciendo que me parecía totalmente negativo que salieran muchos gremios a decir, alinearse al lado de Alberto Fernández y decir no vamos a pedir bono porque la situación económica está difícil. Y yo decía, justamente si la situación económica está difícil tiene que ir a pedir bono. Te lo comenté, me dijiste, nosotros no. Los camioneros siempre pedimos bono todos los años. Este Estuve año, adelantado, ¿viste? Sí, este año de vuelta. Y después de que hablamos con Alejandro, me envía la noticia donde el sindicato estaba pidiendo el bono. Así que no le toca a camioneros, sí a muchos otros gremios. Pero puntualmente lo que te quiero preguntar es, ¿no te parece, no rara, sino que el sindicalismo o la CGT o los gremios no deberían tener una postura oficialista? No sé si formar parte del gobierno, como dijo Alberto Fernández, que van a formar, porque digo, ¿no les corre un poco del eje que tendrían que tener el hecho de estar alineados dentro del espacio político del gobierno, ser parte del oficialismo, como dijo Alberto Fernández, van a ser parte del gobierno? Digo, un sindicalismo me parece que debería tener cierta distancia para no correr el eje de lo que tiene que plantear, porque si es parte de un gobierno muchas veces no se plantean y conocemos antecedentes de sindicatos que por ser parte del gobierno no plantean lo que tienen que plantear. No lo digo puntualmente con el gremio de camioneros, No, interpreto que es un gremio que creo que se fue de todos los gobiernos y peleó con todos los gobiernos. Pasó, por ejemplo, con Guatre, con el Bobo Venegas. Sí, exactamente. Que terminó defendiendo. Sí, UPCN, UAT, por decir algunos gremios que se instalan en el oficialismo y como que dentro de sus propias filas hay cuestionamiento a su El calor del rol. Poder por ahí prioriza a la defensa de los por ahí va. afiliados. ¿Qué opinas de Yo esto? creo que por ahí se interpreta como que el sindicalismo siempre es la institución que tiene que ir a la lucha, a la confrontación, al desgaste, y muchas veces nosotros creemos que no es necesario llegar a esa instancia para defender lo que cada uno defiende, ¿no? Se habló mucho del sindicalismo en estos 4 años, cosas buenas, cosas malas, más malas que buenas, pero la verdad es que cada uno tiene un rol dentro de la sociedad y a nosotros nos toca defender a los trabajadores porque es lo que queremos, porque es lo que nos gusta y por lo que creemos de que es lo correcto. Y la Argentina se construye entre todos y cada vez que los trabajadores no formaron parte del gobierno, los que pagaron el costo fueron los trabajadores. Es una realidad. El gobierno de Macri, el sindicalismo fue casi nulo en la participación activa del gobierno y todo ese costo lo terminó pagando el sector trabajador. Para mí no es excluyente, digamos, que uno defienda su representatividad, que defienda su gremio, que defienda a sus afiliados, no significa que tiene que ser enemigo del gobierno, sino que todo lo contrario, podemos ser amigos, podemos entender que la Argentina la construimos entre todos, pero con los trabajadores de adentro. Y para eso también el presidente tiene que entender que no es contra los trabajadores, sino que es con los trabajadores. Ahí es donde se marca una diferencia. Y el peronismo siempre entendió que es con los trabajadores. Entonces a mí me deja muy tranquilo que entendamos de que la confrontación, cuando no es necesaria, hay que dejarla de lado. Eso tiene que ser una medida de última instancia. Y cuando podemos, tenemos que convocar al diálogo. Y a partir del diálogo se construye. Y no solamente con los trabajadores, ojo, tiene que estar el empresario, tiene que estar de la pyme, tiene que estar el comerciante, tiene que estar el laburante. Tenemos que estar todos. Si no estamos todos dentro de una mesa, y alguno va a salir perjudicado. Esa es la realidad. Sin lugar a dudas, por un lado la izquierda, que fue ganando muchos delegados en distintos sindicatos por un rol más combativo y más combativo. combativo. Más que nada en las cuestiones sociales, diría yo, más que pero vos tenés en algunos sindicatos que han comisiones que han ganado, lo te voy a contar a vos, pero sí al público, pero no, comisiones que han ganado, y después tenés movimientos sociales que fueron ocupando lugares que creo que antes no tenía el sindicalismo. No eso de ganar la calle, porque ganar la calle es una manera de protesta, pero sí la representatividad de un reclamo, digamos, de desprotección, por así decirlo. ¿Vos crees que el sindicalismo argentino está tomando conciencia, o el clásico sindicalismo que nosotros conocemos, sacándolo de camioneros que ustedes siempre, como dijiste vos, pidieron el bono, que los demás digan que no pidieron el bono? No, a ver, por ahí también se distorsiona un poco. La cuestión del bono, por ejemplo, en la actividad del transporte de carga, que es camionero específicamente, el bono se negocia entre sindicato y empresario. O sea, el gobierno no tiene absolutamente nada que opinar en esa cuestión. Tiene que homologar después. Pero, claro, tiene que hacer la homologación a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, pero ¿qué significa esto? De que estamos acostumbrados de que el gobierno interfiera en negociaciones
entre privados, Sí, digamos. Que eso no debe suceder, ¿no? El gobierno siempre se interfiere dentro de la negociación de la empresa y el sindicato. Por ejemplo, las paritarias. Las paritarias son libres. La paritaria es una negociación entre empresa y sindicato. Esa es la realidad del trabajador, digamos. sí. No tiene nada que hacer el gobierno, pero el gobierno vuelve a interferir porque si camioneros te hicieron una paritaria del Claro. 50%, obviamente Claro. estatales te van a pedir 50%. Sí, sí. Entonces ahí es donde viene la Tratan de interferencia. Tratan ya de achatar. Pero digamos. claramente en estos 4 años del gobierno de Macri, los sectores sociales fueron creciendo y fueron copando obviamente esa bronca o ese reclamo hacia el gobierno. Yo no creo que el sindicalismo haya perdido fuerza, sino que todo lo contrario. Creo que, por ejemplo, en nuestra actividad hemos hecho muchas cuestiones solidarias en diferentes partes del país, hemos acompañado a las organizaciones sociales, muchas de ellas forman parte del 21F, por ejemplo, que Sí. fue una movida que se hizo de nuestro espacio político, es decir, entendemos de que todos tenemos que ser representados, pero así también creemos de que se viene una Argentina en la cual tenemos que priorizar el trabajo, ¿no? Está bien que tenemos una situación de emergencia donde por ahí se reclaman los planes sociales, se reclaman aumentos, coincidimos plenamente en que todos tenemos que tener derecho, ¿no? Y entre eso el gobierno tiene que cuidar al más desprotegido, diríamos, primero. Pero esto no significa que tengamos que vivir eternamente en una Argentina así. Acá tenemos que empezar a hablar del laburo, ¿no? Acá tenemos que empezar a hablar de salir a Argentina hacia adelante y todas esas personas y todos esos argentinos que han perdido su trabajo puedan volver a tenerlo. Y todo aquello que no lo tienen, que realmente pueden tener una fuente laboral digna. Esa es la Argentina que nosotros creemos, en la convivencia entre el dueño de la pyme y entre el laburante. No necesariamente tenemos que confrontar. Y cuando llegan esas medidas es porque cada uno tiene una representatividad. El empresario claramente quiere mantener, ¿no?, su cuestión económica, y está perfecto, y nosotros tenemos que defender al trabajador que por ahí no está cobrando bien, de que no está en blanco, de que no se le cumplen sus derechos, y ese es el reclamo que hace el espacio. Que por ahí también se ve mal, y por ahí uno dice, no, hay apriete, presión. A ver, los sindicatos no tienen método de apriete. Si tu laburante, tu trabajador, no quiere trabajar, y porque está reclamando un derecho que le pertenece, eso no es un apriete, es un reclamo legítimo. Ahora, que uno quiera decir de la otra postura, no, esto es un apriete porque me están pidiendo que yo le pague algo, pero si hay leyes. Así como la empresa tiene beneficios o cuestiones impositivas que tiene que cumplir con la nación, también tiene que cumplir con los derechos de los trabajadores. Para mí, en esta Argentina tenemos que entender de que no es uno contra otro. Acá tenemos que salir todos juntos a la cancha y realmente tenemos que remarla porque se viene difícil. Se viene una Argentina por 2 años extremadamente difícil. Macri se puso el país de sombrero. Y sí, la verdad que sí. Y con un gobierno que encima va a tener que navegar en estas aguas, con ministros que van a tener que soportar un desgaste extremadamente fuerte, porque sabemos que cuando la situación está difícil, lo primero que lidia al ministro, lidia al presidente, con un Congreso que tiene que dejar de lado cierta grieta y empezar a plantear cuál es el beneficio para Argentina, un Senado que está bastante parejo, donde Cristina también va a tener que lidiar y muñequear mucho. Creo que no es momento de venganza ni de cuestiones judiciales. Acá hay que pensar en que los argentinos necesitamos un país estable y para eso tenemos que salir a construir. ¿Hay algunas leyes o alguna ley que se debería aprobar de manera urgente, según tu criterio, después del cambio de gobierno del 10 de diciembre, que apunta al sector laboral? Para mí se tiene que hacer una reforma tributaria. Reforma tributaria. Claramente es un tema que tenemos que discutir dentro de la Argentina. Y eso es algo que lo he hablado con Sergio, que él ya lo venía planteando incluso en su candidatura a presidente, que es algo que está dentro de la agenda y que se va a tratar dentro del Congreso de la Nación, por lo menos desde el espacio de Sergio se quiere llevar a esa discusión. ¿Apuntando a dónde? ¿Modificando qué? En realidad, vean, la reforma tiene muchos puntos particulares, ¿no? Pero tenemos ya una ley, por ejemplo, que es el artículo que beneficiaba a las pymes, que nunca se reglamentó. O sea, si hablamos de una reforma íntegra, tenemos que ver también lo que está vigente y lo que realmente es necesario. Pero para mí, hoy necesitamos una pyme, una empresa que descomprima, ¿no? Tenemos claramente sueldos altos, porque son necesarios, tenemos una carga social sobre el empleador muy alta, tenemos renta, tenemos municipio, tenemos nación. El tema de la cuestión del IVA, por ejemplo, era clave. Ese es lo que hizo Macri en la última instancia cuando se empezó a peronizar, diríamos nosotros, en la última semana de campaña, de quitarle el IVA a la canasta básica. Fue una propuesta de Sergio Massa. Nosotros juntamos firmas dentro de Posada, dentro de Misiones, en todo el país, para llevarla al Congreso y fue rechazada. Y después se llevó adelante, por ejemplo. Claro. Pero a ver, tomar medidas aisladas, sin un plan tributario real para la Argentina, no sirve de nada, porque en definitiva no se sintió. Se llevó adelante sin respeto, porque ya al perder la autoridad del presidente, las empresas le dieron bolilla
Te sacaban el IVA, pero te aumentaban Te el sacaban el producto. IVA, pero te terminan aumentando. A lo que Sí. quiero llegar, el trabajador necesita plata en el bolsillo, tenemos que generar consumo y por ende la empresa necesita alivio. Sí. Entonces, acá la ayuda tiene que venir de manera íntegra. Y en esto, lo único que le queda es sacrificar parte de la recaudación del Estado. No hay otro camino, digamos. No. A ver, acá se ajustó todo, se ajustó el trabajador, se aumentó la luz, se aumentó el agua, se aumentó el gas, se llenaron de plata lo que tenían plata y hoy resulta que las deudas se queda al Estado, pero al mismo tiempo tiene que seguir presionando a los que generan laburo. Y ese no es el camino, vamos a destruir más la Argentina. Acá el Estado lastimosamente va a tener que hacer un gran esfuerzo, acomodar sus números realmente, dejar de gastar. Tenemos que ver qué pasa con la cuestión del dólar, bueno, con este mega cepo que tenemos, que es histórico, Sí. que también hablábamos el otro día, ¿no? Entró Macri, levantó el cepo, levantó las importaciones y hoy te deja un país con un cepo más grande que el Con una kirchnerismo, deuda más grande. con retenciones y con deuda, digamos. O sea, fueron 4 años de joda para volver a lo mismo que teníamos antes, Sí. y tal vez peor, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que tenemos que terminar con la especulación y tenemos que salir a laburar. Y entre eso el gobierno va a tener que ceder. Con una ciudad con un 40% de gorilaje, porque bancar esto por el miedo a ciertas cosas que puede traer el Frente de Todo, a ciertos actores del Frente de Todo, no demos nombre, pero podemos, no solo el peronismo, sino por ahí elementos también del kirchnerismo, avalan esto que dejó el país. Sí, yo vaciado, creo que ¿no? fue más lo que planteábamos, ¿no? Yo creo que fue ese 40% es más un voto contra Cristina que avalando el gobierno de Macri. Sí, ¿no? sí. Alejandro, cuando empezamos yo dije, porque lo tengo anotado acá, dirigente del Frente Renovador, no fue una chicana, pero vos venís del sindicalismo, sos dirigente sindical, tenés tu partido político y formaste parte del Frente Renovador, pero vos estás con tu partido político. Sí, con el No, CET, Cultura, Cohesión y Trabajo. Cultura, Nuestro no me acordaba partido. del nombre, por eso lo Es decía. un partido nacional. No, sí, lo sé. Vos, el rol que tenés adentro del Frente Renovador es ya como integrar lo que es el esquema o que tú, como un extrapartidario, por así decirlo, tenga una porción de ese poder, como si fuera parte de un frente. ¿Cuál A es tu ver. idea o tu...? No, a ver, cuando nosotros entramos dentro del Frente O una vez que Renovador, pusiste el gancho, adentro. no, a ver, creo que uno coincide plenamente con muchos puntos en los cuales logramos confluir y si hoy nosotros estamos dentro del Frente Renovador fue por charlas que tuvimos en persona con Carlos Rovira, digamos. Solo entramos al Frente Renovador por él, en el cual logramos confluir y entender ciertos puntos. Obviamente tenemos todavía diferencia en algunas cosas, pero dejamos de lado eso para empezar a apuntar en las coincidencias que nosotros queríamos. Entendemos de que somos parte de un proyecto político y también entendemos de que queremos tener representatividad dentro del gobierno, claramente. Ese es el objetivo, ¿Te ¿no? gustaría ser Todos los que funcionario? hacemos política queremos tener representatividad. ¿Te gustaría ser funcionario? Y a todos nos gustaría tantas cosas, ¿no? Claro, De gustarnos, o sea, no me hacerlo, di vuelta, son ¿no? cosas distintas. ¿Te parece a uno que trata de cámara que le digo naranja y me contesta manzana? No, No, a ver, vos me dijiste manzana roja, te contesté manzana verde. Estamos cerca, estamos cerca. Pero a lo que quiero llegar es, a todos nos gustaría poder estar en un lugar donde aportemos a la sociedad. Claramente, sí. Ahora, creo que no es el momento de fricción por cargo, sino entender de que tenemos que estar presentes. Y eso es lo que más a nosotros nos gusta. Nosotros en un cargo o no hacemos política igual. Yo hace 2 años no ocupo ni un cargo político, pero sigo haciendo política, sigo recorriendo la provincia, sigo estando al lado de la gente. Hoy es el momento de estar presente, con cargo o sin cargo. Pero todos tenemos que salir a la calle y todos tenemos que salir a defender nuestra provincia. Ese es el camino. Perfecto, perfecto. Muchas gracias por Gracias. haber Igual venido. diciembre veremos. Dale, dale. Esto queda Muchas grabado. Gracias. Queda grabado. Gracias, Alejandro. Gracias, Gracias che. por venir. Muchas gracias.